Por alguna razón hay ciertos equipos a los que tendemos a recordar como si hubieran sido maravillosos, cuando en realidad eran buenos, pero no tanto. Vamos a repasar a los peores campeones de los últimos tiempos. Comparado con el Milan que había perdido contra el Liverpool 2 años antes en Estambul, la versión rosonera 2007 que vengó aquella derrota era mucho peor. Massimo Oddo en lugar de Cafú, Jankulovski en vez de Jaap Stam, Ambrosini en vez de Crespo, Inzaghi en lugar de Shevchenko, y el resto 2 años más cerca del retiro que en aquella final perdida en 2005 cuando todos estaban en su apogeo. No eran tiempos fáciles para el Milan. En 2006 les habían quitado 30 puntos y de milagro no acompañaron a la Juventus a la Serie B tras la activa interferencia del club en el trabajo arbitral. Esa temporada, la 2006-2007, la había iniciado con otros 8 puntos menos como parte del castigo por su implicación en el escándalo del Calciopoli. El Milan acabó cuarto lugar en la Serie A y aún con esos 8 puntos que le quitaron, de todas formas hubieran acabado en tercer puesto. No era el mejor equipo de Italia, pero sí mejor que el Liverpool, al que le ganó 2-1 en una deslucida final que, a diferencia de la de 2005, nadie recuerda, y por algo será. Sin afán de ser incendiario ni nada, el Inter del segundo lustro de la década de los 2000 no jugaba como un equipo de época, es decir, era un buen equipo, con buenos jugadores y todo eso, pero no lo que se espera de un pentacampeón de la Serie A. Ganar 5 scudettos seguidos tiene mérito, ni duda cabe. Lo que es necesario matizar siempre cuando hablemos de aquel Inter de Milán súper exitoso es que en esos años la Serie A era para ellos lo que hoy la Bundesliga es para el Bayern Múnich, una papita. Para empezar, el primero de sus 5 scudettos lo ganó sobre la mesa en 2006 porque descendieron a una Juventus que sumó 15 puntos más que el Inter y porque le quitaron 30 puntos al Milan, que originalmente había sumado 12 puntos más que el Inter. El segundo scudetto lo consiguió sin tener que vencer a la Juve, que estaba en la Serie B, y contra un Milan severamente afectado económica y deportivamente por los castigos. La temporada 2006-2007 fue un abuso. El tercer scudetto seguido en 2008 lo logró contra una Juve recién ascendida que no estaba al nivel y contra un Milan también en severa crisis post-Calciopoli. Recapitulemos, en 2006 el Inter de Roberto Mancini quedó tercero, lejísimos de los líderes, pero salió campeón por primera vez en 17 años para acabar de rebote con la mayor sequía de su historia. El Inter de 2007 y de 2008 le ganó básicamente a la Roma, porque el resto no competía. En Champions League nunca pasó más allá de octavos de final, pues demostró no estar al nivel de los grandes equipos ingleses y españoles. Y en Copa Italia perdió 2 finales contra su, en esos tiempos, archienemigo Roma, o único enemigo Roma. El propio Inter reconoció tácitamente que esos 3 primeros scudettos habían sido un espejismo cuando despidió a Mancini en verano de 2008 y lo cambió por José Mourinho. Lo que pasó después ya es otra historia, pero los primeros 3 de esos 5 scudettos consecutivos fueron casi regalados. El Real Madrid de 2018 abusó como nunca de su buena fortuna en la Champions League. No fueron solo las remontadas típicas que siempre acompañan al equipo cuando más indefenso y a merced del rival parece, no. Lo de 2018 fue algo más. Empecemos recordando que en Liga quedaron terceros a 17 del Barcelona con apenas 76 puntos. Se trataba del peor Real Madrid de los últimos 10 años. Por si fuera poco, en Copa del Rey fueron eliminados por el Leganés y a doble partido ida y vuelta, inexcusable. Pero en la Champions, hay ese santuario madridista llamado Champions League donde todo le sale bien. En aquella edición 2018, en fase grupos, quedó segundo lugar por debajo del Tottenham Hotspur. Por lo tanto, en el sorteo le tocó un ogro, el Paris Saint-Germain de Neymar. Bueno, el Paris Saint-Germain a secas porque Neymar se lesionó justo a tiempo.
En cuartos de final, Juventus les estaba remontando un 0-3 imposible en el Santiago Bernabéu, hasta que el árbitro acudió al rescate en un penal de último minuto de Medi Benatia sobre Lucas Vázquez, que escandalizó a los italianos. En semifinales se encontró un Bayern Múnich con medio equipo lesionado, sin Neuer, ni Álava, ni Boateng, ni Arturo Vidal, ni Coman, ni Robben, pero con un ya muy veterano Ribéry, que tuvo una actuación conmovedora en el Bernabéu. El Bayern le pasó por encima al Madrid en aquel partido de vuelta, le tiró 22 veces, 19 de ellas dentro del área, pero no había nada que hacer para evitar que el Real Madrid ganara su tercera Champions consecutiva y cuarta en 5 años. Así pudo comprobarlo el Liverpool en la final. Lesionado Mohamed Salah al principio del partido en el momento más dulce de su carrera, 2 gazapos históricos del portero Loris Karius y ups, they did it again. El equipo más sobrevalorado de todos los tiempos es el Brasil de Luis Felipe Scolari en el Mundial de 2002. Ojo, no estoy diciendo que no fuera una buena selección, estoy afirmando que el tiempo la ha puesto en un pedestal que no merece para nada. Es uno de los mejores equipos de la historia. Si analizamos la alineación del equipo, ahí sí, no hay debate. Juntar en un mismo 11 a Ronaldo, a Ronaldinho, a Rivaldo, además Cafú y Roberto Carlos por los costados. ¡Uf! ¡Qué lujo! Resultado en el Mundial, 7 partidos, 7 victorias. Única selección en la historia de las Copas del Mundo con semejante récord. Brasil del 70 jugó 6 partidos y ganó los 6. Entonces, ¿de qué te quejas, Barack? Una colección de estrellas que levantó la Copa del Mundo ganando todos sus partidos en Corea y Japón. Copa que, por cierto, no volvió a levantar en por lo menos 24 años. Bueno, hay que contextualizar. Brasil sin Ronaldo había sido un absoluto desastre en las eliminatorias de Conmebol. Su fútbol fue patético y sus resultados iban a tono. La tetracampeona del mundo perdió en Argentina, en Uruguay, en Chile por goleada, en Bolivia, en Ecuador y en Paraguay. Llegó a la penúltima jornada orillado a ganar los 2 últimos juegos para no quedarse fuera de la Copa del Mundo por primera vez. Y sufriendo como nunca, consiguió su boleto en la última jornada contra Venezuela. Lo que hizo Ronaldo en el Mundial tras estar prácticamente 2 años retirado del fútbol es uno de los relatos más hermosos que ha contado este deporte. Aún así, si no cerramos los ojos, sabremos que el crack estuvo a lo mucho al 50% de su potencial. El otro 50% ya no volvió jamás. Y fue suficiente. Como suficiente fue el horrible partido de Brasil contra Bélgica en octavos de final, sus victorias por la mínima contra Inglaterra y Turquía, y su victoria final contra una selección alemana que traía menos que nunca en una final que dejó mucho que desear. Algún día los aficionados al fútbol que todavía están por nacer se van a maravillar ante las hazañas de aquel poderoso Portugal capaz de ganar la final de la Euro a Francia en su propio domicilio y ratificar su supremacía en la primera edición de una Nations League que para entonces ya será vista con respeto o al menos con cierta trascendencia. Y toda la idea que se hagan esos mocosos del futuro sobre el mítico equipo portugués serán patrañas, porque nosotros sí vimos la verdad. Pero el fútbol tiene esos caprichos. La formidable Portugal de Coluna y Eusebio se quedó en semifinales de Inglaterra 66. La de Chalana, Fernando Gómez y Futre no hizo nada destacado. La de Deco, Rui Costa y Figo perdió la final de su Eurocopa en 2004. La de Bruno, Bernardo, Rafael, etcétera, 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 no tiene pinta de emular lo sí conseguido por aquella Portugal vieja, cansada y con mucho menos talento que sus versiones anterior y posterior. En la primera fase de la Euro 2016, Portugal empató sus 3 partidos y quedó tercer lugar de grupo por detrás de Hungría e Islandia. Luego le ganó a Polonia en penales y de pronto ya estaba en la gran final. Estamos hablando de un equipo tan insulso que ni siquiera ofrece un relato donde Cristiano Ronaldo fuera para Pepe, Nani, William Carvalho y Renato Sánchez lo que Maradona para sus compañeros en 1986. No, Portugal y las tácticas ultraconservadoras de Fernando Santos se coronaron en la Euro sin Cristiano Ronaldo en la final, lesionado al minuto 25. ¿Y quién necesita a Cristiano Ronaldo cuando tienes a Eder para convertirse en tu héroe?
a Eder. En 2010 y en 2014 no pasaron ni la fase de grupos. En 2018 y en 2022 ya ni a la Copa del Mundo fueron. ¿Verdad que antes de estos últimos 4 mundiales Italia era una maravilla? ¿Verdad que era espectacular y daba gusto verla? ¿A poco no extrañamos cuando Italia ganaba a la italiana? En el último mundial en que Italia evitó el ridículo tenía un equipazo, como casi siempre. Buffon, Cannavaro, Nesta, Del Piero, Pirlo, Totti. ¿Qué más quiero? Pues en mi caso una limosnita, aunque sea pequeñita, de fútbol. Pero es demasiado pedir. De hecho, sus verdaderas figuras y jugadores más determinantes fueron 2 futbolistas súper limitados. Uno, Fabio Grosso, que se inventó un penal grosero contra Australia en el último minuto de octavos de final. Después metió el gol del triunfo en semis contra Alemania 1 minuto antes de la definición en penales y que luego marcó el penal que le dio a Italia su 4ª Copa del Mundo. La otra figura fue el central Marco Materazzi, goleador del equipo con 2 goles, uno de ellos en la final, amén de haber jalado el gatillo que disparó lo peor de Zinedine Zidane. Italia fue peor que Francia en esa final, bastante peor. Tiró una sola vez entre los 3 postes en 120 minutos y resultó más que suficiente. La Copa Libertadores conseguida por Liga de Quito en 2008 es la máxima hazaña en la historia del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, ha sido también el peor campeón en términos numéricos. Históricamente, el equipo que gana la Libertadores lo hace con un 60 y tantos o 70 y tantos % de efectividad de victorias o empates en el camino. Los mejores, como el Palmeiras 2020, han sumado más allá del 80% de efectividad. Los menos convincentes, como San Lorenzo en 2014, 52%. En el caso de la Liga Deportiva Universitaria, se quedó en 47% de efectividad. Miren, en cuartos de final empató 1-1 con San Lorenzo ambos partidos y se lo llevó en penales. En semis contra el América empató 1-1 en el Azteca, 0-0 en casa y a la final por gol de visitante. Y contra el hiper favorito Fluminense, goleó en Ecuador, lo golearon en Brasil y al final Liga campeón en penales.